Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Usted se da cuenta de la pluralidad que hay ahí, no debemos de olvidar esto, hay que tenerlo presente. Un privilegio estar con ustedes. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, que está en los estudios de la Torre Tepeyac, en esos bellísimos estudios de ABC Radio. Y bueno, también agradezco infinitamente a Jonathan Álvarez, quien como siempre nos apoya en la parte tecnológica para poder estar también a través de la red. Ahí escucho un ruido, yo no sé si sea cuestión mía o cuestión interna, seguramente es del enlace, no es de la estación. Vamos a ver ahorita. No sé si haya salido al aire, pero ahorita me lo van a informar. Queridos amigos, una mesa por demás interesante. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena dará continuación a investigación que él hace sobre temas fundamentales que enrocan lo que es el interés nacional e internacional de nuestro país. Son temas de seguridad nacional. También tendremos la participación del queridísimo y muy extrañado maestro Juan Bautista, que por asuntos laborales, primero fue un poquito de salud, que afortunadamente no pasó a mayores, pero después por también otras circunstancias no ha estado con nosotros, pero ya se va integrando. Y vamos a hablar precisamente con él más adelante porque se va a hacer un homenaje a nuestro querido y recordado maestro Raúl Correa. Él es un personaje que pues estaba al frente de la Fraternidad de Reporteros, cofundador junto con Juan Bautista, precisamente nuestro Juan Bautista, y compañero nuestro, ya que pues parte de sus actividades las han desarrollado ahí en conjunto también, o por separado, pero finalmente unidos en el Club de Periodistas. Y bueno, pues nos platicará de ello. También datos que nos había prometido y que agradecemos mucho a Andrea Calderón, nuestra querida compañera, nos pasó unos reportes sobre el estatus de lo que es la ley. También está sobre todo ahorita de la libertad de expresión, también estamos dando seguimiento a la otra de lo que es el sector energético. Hoy tendremos uno de los comentarios. Tendremos también una cápsula de opinión de nuestro querido compañero en Twitter, amigo don Prometeo Nuclear, haciendo una reflexión muy interesante de algunos fraudes que se hacen a través de monedas virtuales. Entonces hay que tener mucho cuidado y esté usted al tanto de todo esto. Yo le pediría a la muy querida Ceci Tapia solidaridad mil, si fuera gentil, en arrancar, que nos diga ella, directora de redes, que nos diga qué es lo que está sucediendo, además de que, como ya lo saben, que ella es fiscalista y defensora de derechos humanos. ¿Qué tal, Ceci, querida? ¿Qué ves tú de relevancia en las redes y también de buenas nuevas y de acciones en la red, Cecilita? Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestro Rodolfo Sánchez Mena, a Juan Bautista, pues qué placer de volver a compartir estos micrófonos en el programa de nuestra querida Celeste Voces del Periodista. Pues resulta que la mañanera y todo lo que está pasando en la Ciudad de México y en el país entero, pues está dando, por supuesto en el mundo, que ya el maestro Sánchez Mena lo comentará, pero resulta que la Ciudad de México va a volver al semáforo naranja y esto pues nuevamente abrir las actividades que no son tan esenciales y bueno, la gente necesita salir, obviamente cuidar la distancia, cuidar, o sea, ninguna, vamos a decir, nada de lo que le digan que hagan, por favor, dejen de hacerlo porque se crea que ya se disminuyó totalmente la epidemia. El riesgo, recordemos claro. Que el riesgo, claro, además, van a llegar 1 millón de vacunas de la marca AstraZeneca o de esta farmacéutica
y este millón de vacunas es para los adultos mayores, ojalá que quiera ponérselo, porque también no es obligatorio, en nuestro país no es como otros países que va a ser obligatorio, es el que quiere, el que ya se registró, etcétera, etcétera. Y bueno, esta parte es muy importante de comentar, porque las redes sociales como que de repente algunos pseudo intelectuales, porque de repente no sé quién los nombró intelectuales. ¿Quién los nombró? Eso es lo que yo me pregunto, o ¿quién los nombró intelectuales, verdad? Ajá, el título de intelectuales, no sé dónde lo den, pero ellos han hablado y de repente han hablado de vacunas, ¿no? Obviamente hemos platicado mucho aquí en el programa que esto es de producción porque es un asunto mundial, no es que México, no, todos los países quieren vacunas de todas las marcas y esto hace también que no haya esta guerra biológica, esta guerra de control, porque al haber me refiero a muchas vacunas, o sea, mucha oferta a tanta demanda, pues probablemente esto va a hacer que compren en donde sea sin que tengan el problema, ya sea suscitado con la vacuna Sputnik 5, que ya se demostró en la fase 3, para toda la gente que estaba así súper aterrada, que está muy bien, que es eficiente a más del 91%, que también es para adultos mayores, etcétera, etcétera, y esto pues va a ayudar mucho. Ahora les voy a platicar la Sputnik 5, ¿verdad? La Sputnik D, porque es vacuna, significa vacuna, ¿no? Bueno, pues quiero platicarles que el presidente regresó esta semana a la mañanera, pero así con mucho gusto, porque ahorita anda en Michoacán revisando los recintos portuarios de Lázaro Cárdenas, porque dice que el 15% del presupuesto, y bueno, así es, del presupuesto que entra a nuestros países vía estas bases portuarias. Entonces yo creo que sí es muy importante esta vigilancia, de ahí se va a Petatlán Guerrero, mañana va a revisar en Atoyac Sembrando Vida y además inaugurar estas universidades del plantel Benito Juárez. Y el día domingo va a estar en mi tierra, en San Mateo, Tlatiltepec, va a inaugurar un camino rural, uno de los tantos caminos rurales que necesita el Estado para las cabeceras municipales, para que entre el progreso a la nación después de tantísimos años de abandono. Eso sí lo quiero decir porque mucha gente que no conoce, o que solo conoce la ciudad de Oaxaca, que es muy hermosa, y no conoce los caminos rurales para ir a cualquier pueblo, a mí mismo, a cabecera municipal, que es Santiago Tepozcolula, Oaxaca, y de ahí para mi tierra es pura terracería, bueno, era pura terracería, entonces todo esto, o solamente podías llegar por las viejas carreteras federales, no había otra más. Entonces, bueno, es la importancia de lo que está sucediendo, al menos en nuestro estado oaxaqueño, que mucha gente puede acusar, pues que, bueno, esto ya es un comentario un poco personal, más que de redes. Resulta que mucha gente dice, bueno, pues es que es por votaciones, pero 90 años de abandono de nuestro estado oaxaqueño, aún fuera con fines electorales o lo que sea, están inaugurando universidades como así va a ser en San Mateo de Tlatongo, Oaxaca, y Tlatiltepec, y en San Mateo Tlatongo van a ver el programa Sembrando Vidas, igual que van a pasar por Tlaxcala y Puebla e inaugurar uno de los planteles de estas universidades Benito Juárez, como hoy no es, como mañana lo van a hacer, les comentaba, en Petatlán Guerrero y en Atoyac. Entonces yo creo que todo esto es muy importante porque se ha visto beneficiado el campo de manera directa sin estos coyotes y mucha gente cree que es una falsedad, pero antes les pedían el 30% del recurso y lo tenían que devolver al 100%. Entonces quedaba en manos de quien les tramitaba la asesoría y de esto que yo les platico hay testimonios. Mucha gente también puede decir, no, es que todo esto es un engaño. No, Sembrando Vidas ha formado parte de un programa que requería el campo y de mucha gente olvidada, lo mismo que los caminos de Oaxaca, y que bueno, millones de cosas. Entonces las redes sociales ojalá que explotaran hablando de este tipo de sentimientos, porque esto es lo que es. Hoy se está hablando de una tendencia muy interesante, es la de Colosio, por su hijo, pero no por todo lo que esto acontecía. Entonces, como que están despertando muchas pasiones por las redes sociales. Pues si ustedes visitan el canal de Telegram del presidente, que algo que me llama mucho la atención, tiene más de 180,000 suscriptores. Ojalá alguien pueda migrar y ver, recibir sus notificaciones, y no solamente por ser el presidente de la República, sino para darle a ver quién le seguimos el paso.
Y esos serían mis comentarios, querida Celeste, de lo que está pasando en las redes sociales. Gracias, Ceci, querida. Efectivamente, simplemente cheque usted las redes del señor presidente y usted se va a dar cuenta de lo que está pasando, porque van dando notificación, y si no del gobierno federal, de las diferentes dependencias, ustedes lo tienen totalmente a la mano. ¿Para que luego usar intermediarios en el sentido de que sacan de contexto? Usted vea la nota y ya después lea todo lo demás, pero no deje de checar precisamente la parte oficial. Esto nunca había pasado, nada más que ahora, pues bueno, ya sabemos cuáles son los intereses. Es importante, precisamente se han estado haciendo estas inauguraciones de las que habla Ceci Tapia, Solidaridad México. Bueno, pues también otro tema importantísimo que prometimos dar seguimiento y que agradecemos a nuestra compañera Andrea Calderón, nos manda una cápsula informativa. Adelante, Jonathan, ¿con qué está pasando con la cuestión desde el ámbito legislativo? Adelante. Hola Celeste, muy buenas tardes para ti, mis compañeros y el auditorio, para comentarte los temas más relevantes de la semana en el Congreso, y en este sentido te platico que en el Senado pues continúa el debate de la iniciativa del senador Ricardo Monreal en torno a la regulación de las redes sociales, tema que ha calentado el ambiente por ser tan polémico. El líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, calificó como absurdas las voces que señalan que su iniciativa censura las redes sociales o se contrapone al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al puntualizar que pues lo que él busca es defender la libertad de expresión y de información de los usuarios. Monreal Ávila consideró que sus detractores no han leído su propuesta porque no hay un solo renglón, dice, donde se hable de censura. Al contrario, se otorgan facultades a un órgano del Estado mexicano para proteger los derechos de las personas usuarias en estas plataformas. Vamos a escuchar, si me lo permite, Celeste, cómo defiende Monreal su propuesta. Y que tarde que temprano se regulará. Si hoy renunciamos a poder hacerlo por presiones de los poderosos o de las plataformas o del recurso económico, será muy pobre nuestra exposición, porque más temprano que tarde se van a regular, se los aseguro, aquí y en el mundo. Entonces estamos a tiempo para hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Infórmate, lee, que no te engañen, que no te manipulen. Lo único que queremos es proteger tu derecho a expresar y a decir lo que quieras. Sin embargo, la oposición ha sido muy crítica y los panistas lamentaron que esta iniciativa sea una de las prioridades legislativas por encima de solucionar la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por COVID. Otro tema que está en el Senado es la ratificación de Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya enviara la solicitud formal a esta Cámara. En este sentido, pues se espera que la próxima semana ya se aborde por los legisladores en el Pleno. Esteban Moctezuma tendrá que hacer primero pues su comparecencia ante comisiones del Senado y después ya de manera presencial los legisladores votarán el asunto. En lo que se refiere a la Cámara de Diputados, te informo que la Comisión de Presupuesto en esta Cámara expresó una opinión positiva a la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo Federal para reformar la ley de la industria eléctrica, con el voto en contra de la oposición, que considera dicha reforma como un intento de la Comisión Federal para tener el monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica. Pues ya pasó este asunto y se espera que pues próximamente el tema también ya lo aborden en el pleno de esta Cámara. Al respecto, el senador Gustavo Madero del PAN aseguró que de aprobarse como está la iniciativa, pues esto tendrá efectos muy negativos para el país. Así las cosas, Celeste, en ambas cámaras. Estaremos atentos a lo que se genere la próxima semana para comentarlo. Te agradezco mucho. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Precisamente en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, a quienes nos replican de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva más allá de esa bellísima zona tan importante para el país, el sureste, a Centroamérica, el Caribe, parte de Estados Unidos también,
a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, así como a Radio La Nueva República. Esta radiodifusora que ellos son de forma digital, pero han hecho y están haciendo y siguen haciendo y lo seguirán haciendo un gran esfuerzo ciudadano precisamente por la pluralidad. Y bueno, hay que valorar las radiodifusoras como ABC Radio, como esta, como Radio Turquesa, como las frecuencias que están comprometidas con que se escuchen todas las voces. Eso pasa aquí y precisamente felicitaciones porque nos recuerda Jonathan Álvarez que el día de mañana, sábado 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio 2021. Así es que felicidades a todos aquellos medios de comunicación y radiodifusoras que cumplan con el verdadero sentido de la comunicación, y es que se escuchen todas las voces, que se respeten a las audiencias, que saquemos nuestras conclusiones, pero que se presenten todas las voces. La pluralidad es fundamental. Así es que bueno, gracias a Jonathan por el recordatorio. Y bueno, pues Juan Bautista, querido maestro, también parte fundamental de Voces del club, y tú como cofundador de la Fraternidad de Reporteros, hemos lamentado la partida de nuestro querido amigo Raúl Correa. Lo veíamos muy seguido, compartíamos, convivíamos con él antes de esta pandemia, después de la pandemia de alguna manera igual, en contacto, ¿verdad? Como estamos ahora virtual, con pues las familias en general, ¿no? Entonces, pues muy doloroso que partió, desgraciadamente físicamente partió, no así entre el ánimo de nosotros y entre el cariño, igual que afortunadamente su queridísima esposa ya está saliendo del COVID, ya iba luchando, ya va para afuera. Un beso, queridísima amiga linda, y a toda la familia. Pero aquí es importante que desde la propia Fraternidad de Reporteros y por supuesto nos sumamos al Club de Periodistas de México y todos los compañeros que le conocimos y le quisimos y le vamos a seguir queriendo, pues a un homenaje está coordinando el maestro Juan Bautista con otros compañeros. Yo te pediría de favor, Juanito, si nos compartes sobre ese tema. En primer lugar, agradecerte el espacio, Celeste. Es un espacio siempre muy plural, ya lo considero parte de mi casa, parte de mí. Ya son 5 años de estar transmitiendo aquí contigo. Bueno, a partir del 6 de octubre del año pasado tuve que realizar una pausa por una situación médica importante, entonces ya nos estamos recuperando al 1000%, digo yo. Amigos, el tema es que vamos a realizar un homenaje el próximo martes en las redes sociales de la Fraternidad de Reporteros de México. ¿Qué es la Fraternidad de Reporteros? Pues es una asociación civil que se forma desde 1997, pero realmente empezamos desde el 94, al error de diciembre. En ese momento hubo un boom de desempleados, de cierre de empresas, de carestía, de mucho trabajo, y se empieza a formar de manera natural un conglomerado para reunirse y poder, en primer lugar, darle curso a las demandas que los reporteros estaban presentando en un sinfín de empresas, porque de repente cerraron, otros los despidieron argumentando la crisis, quizá como pasa ahora también. Entonces, ahí se considera que en ese momento fueron despedidos alrededor de 6-7 mil periodistas a nivel nacional. Nosotros nos constituimos alrededor con unos 500 periodistas, con sede principalmente en la Ciudad de México. Ese fue el motivo. Primero, la defensa y no había pandemia, Juanito. No había pandemia, nos reuníamos en las calles, en las cantinas, en el patio del Club de Periodistas, en las salas también. Y no había pandemia para tanto despido que hubo. Sí, a claro, eso también claro. me refiero por la cuestión del paralelismo que hiciste. Sí, adelante, Juanito. Sí. Entonces, nos dimos a la tarea de fortalecer esa asociación que tiene sus antecedentes, amigos, porque así debemos decirlo, en otras organizaciones que venían de más atrás de manera muy plural, entonces con una población joven en ese momento, digo, hay que ver las edades, hace ya cerca de 27 años todo esto, todos egresados de universidades con licenciaturas. Hoy tenemos grados de maestría y doctorados en los que yo
puedo incluirme, gracias a la capacitación de la fraternidad. Y dimos muchas batallas, defendimos cerca de 2,000 casos de periodistas despedidos, algo otros, incluso se hizo una bolsa económica para apoyarlos. Después se tuvo cursos de capacitación, de radio, de televisión, conferencias, con grandes periodistas que hoy ya no están con nosotros. En fin, Raúl Correa fue el primer presidente de la fraternidad, yo soy el secretario general. Después vinieron otros colegas que se sumaron y bueno, también su quehacer periodístico los llamó a otras tareas y dejaron en un momento a Céfala la organización. Regresamos en el 2014 con Raúl y volvimos a empezar otra vez a dar desde cero y logramos cursos, logramos defensoría, nos metimos en el tema de las iniciativas legislativas donde ahí hemos acompañado en muchas ocasiones también del brazo solidario con el Club de Periodistas, con la maestra Celeste Sainz y con Mauricio Solón también en la revista y al frente del club. Entonces, le vamos a rendir un homenaje el próximo martes con su familia, sus amigos más cercanos, los periodistas que tuvieron contacto o que en algún momento le conocieron. Raúl Correa se forma principalmente en el periódico 1+1, reportero de CEPA ahí en la parte de agropecuaria, después en otro momento pasa al Universal, y el último caso importante que tuvo Raúl pues fue ser el vocero de Morena, ni más ni menos. Bueno, hoy anunciamos que formalmente realizaremos ese sentido, sencillo, legítimo y honesto homenaje al nuestro Raúl Correa el próximo martes a las 19 horas por las redes sociales de la Fraternidad de Reporteros de México. Anuncio que la fraternidad en ese homenaje, hoy estamos en ese tránsito, en esa sensibilidad, va a continuar con su estructura, con su vida orgánica, a la distancia y con lo que nos permita en este momento las medidas sanitarias. Es el comentario, Celeste. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Se desconectó el control remoto, tenemos un aparato que se llama Quantum, y bueno, pues se desconectó, pero bueno, ya volvimos no sabemos qué pasó, pero finalmente son cosas técnicas. Estamos en vivo, queridos amigos, y bueno, ya estamos en este enlace. Y bueno, pues regresamos con el maestro Juan Bautista, precisamente tocándonos sobre esta circunstancia con el maestro Raúl Correa, el homenaje y también parte de la cuestión histórica de la fraternidad de reporteros. Adelante, maestro Juan Bautista. Sí, ya para concluir, Celeste, estamos anunciando la realización de este homenaje sencillo, sentido, legítimo, horizontal, con todos los colegas que a través del tiempo han interactuado con la fraternidad a través de 2 décadas y media. Yo calculo que seremos los más cercanos, unos 3,000. Entonces les mandamos un mensaje de que vamos a realizar este homenaje para conmemorar la memoria, el ejercicio periodístico, la figura que representó Raúl Correa en el inicio de la construcción de una asociación civil como es la Fraternidad de Reporteros, que hoy estamos por reanalizar la situación, no solamente de organización, sino de nuestros objetivos, y que va a continuar adelante, Celeste. Ese es el comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Les pido a los maestros cerrar sus micrófonos de la computadora, por favor. Se oye un reverb. Al maestro Juan Bautista y al maestro don Rodolfo. Juan Bautista, cierra tu micrófono si fueras tan amable. Bueno, queridos amigos, desconocemos qué es lo que esté sucediendo, pero bueno, ya van varias veces que salimos del aire. Nosotros estamos en manos ahorita del ingeniero porque no tenemos control. El Quantum, alguna situación pasó, ya se irá a checar técnicamente para saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, finalmente ya quedamos en seguir hablando y en contacto con el maestro Juan Bautista. Si pudieras concluir, Juan querido, sobre lo que estabas compartiendo del reconocimiento al maestro Raúl Correa. Sí, debes decir que le vamos a rendir un homenaje sencillo, horizontal, legítimo, muy pues deja ver, ¿no? Al maestro Raúl, que en su última etapa fue el vocero de Morena,
Pero antes Raúl fue un reportero, más que un funcionario político, fue un reportero, un periodista ligado en muchas ocasiones a las causas más nobles por la libertad de expresión, por los derechos humanos, por los derechos políticos de los ciudadanos. Y Raúl estuvo ahí. De hecho, creo que él cubre, y ahí se finca una parte importante, y el reportero que cubría en su momento la fuente agropecuaria, tanto para el periódico 1+1 como el Universal, hace ya casi 3 décadas de eso. Y entonces ahí fundamos esta organización que hoy le va a rendir homenaje el próximo martes. Llamamos a todos los periodistas a estar atentos, vamos a presentar este sentido de homenaje y posteriormente daremos a conocer cuál es la agenda de este 21 para los periodistas. Hay que recordar que el COVID pues se ha llevado a muchos de los colegas periodistas. Tengo entendido, yo tengo el registro de cerca de 44, Raúl es el 43, hay otros datos, otros dicen que van 60. En el mundo el último registro apunta que van cerca de 600 periodistas por coberturas, por estar realizando estos trabajos de investigación, entrevistas. En el caso de Raúl entiendo que él tenía una actividad, sí, sí como periodista, pero también como un ente político. Él estaba nominado para ser candidato a la presidencia municipal del municipio de Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces, nada más decir esta parte, Celeste, y bueno, los invitamos a estar atentos. Y gracias por la solidaridad siempre del Club de Periodistas. Gracias a ti, Juan querido. Y bueno, yo pregunto a Jonathan si puede tener información de cabina, si vamos a tener otro corte o ya no, porque ahora yo estoy esperando aquí la respuesta de Jonathan vía Telegram para que me informe, si es tan amable, Jonathan, y saber por qué no vayamos a tener otro corte. Si es necesario, claro que sí. Bueno, que podemos seguir. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente en esta parte del golpe blando, como usted lo dijo en anteriores ocasiones, no es lo mismo la actuación y cómo se mueven las cosas cuando está un presidente en el vecino país del norte y cuando está otro con una línea política y intereses económicos totalmente distantes del anterior presidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se está viendo o reubicaciones que haya en cuestiones precisamente de este tenor? Y más allá, porque vimos esta cuestión que usted bien mencionó y subrayó, de una circunstancia de un poder judicial, digamos, que descalificó esa propuesta del gobierno y en otros temas también judiciales. Lo escuchamos con mucha atención, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. ¿Cómo no, Celeste? Pues lo que pasa es que en este tránsito del cambio de gobierno en los Estados Unidos también se da la coyuntura de que el presidente se contagia de COVID y 15 días, bueno, pues se va a Palacio de Gobierno y se va a Palacio de Gobierno a recuperarse, pero también ahí fuera, mientras él está protegiéndose, recluido, bueno, pues también va sufriendo una mutación política. Cuando reaparece en el escenario, bueno, pues lo hace en dos actos de carácter militar. ¿Sí? Uno, para conmemorar la marcha de la lealtad, que es cuando los oficiales del colegio militar acompañan al presidente Madero, y que es un momento simbólico porque después de él viene el asesinato, el golpe de Estado contra el presidente Madero. La evocación que se hizo durante el acto parecía un poco confusa, porque se volvía a retomar el nombre de los niños héroes, como si fueran dos actos diferentes. Pero este mensaje, porque estamos hablando de símbolos, de mensajes,
viene a reforzar la posición del presidente de rechazo y de denuncia al golpe blando que se está fraguando y que pretende llevarlo adelante. Si hay otros mensajes en este terreno que son muy importantes entender y que lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando rápidamente el tiempo. Uno, el presidente López Obrador, que conocimos, era el presidente también de la época del presidente Trump. Ahora estamos viendo a un nuevo presidente, ¿sí? Adecuado a las circunstancias políticas, actuando en la nueva relación con los Estados Unidos y acentuando los temas con su gabinete y en su relación con la población. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? El presidente anterior de los Estados Unidos se enfrentaba con las redes, está enfrentado con las redes sociales. Sí, y en México estas mismas redes sociales sí habían abierto un frente de guerra en México al suspender la cuenta de Twitter de simpatizantes del presidente López Obrador. La respuesta del presidente en ese momento fue pedir que tuviéramos una red que no fuera censurar, que no se dedicara a la censura. Ahora el presidente, en esta nueva fase, en este momento en donde ya tenemos una relación que se va estableciendo poco a poco, por ejemplo, con la suspensión del muro y de la apertura en la frontera de México con los Estados Unidos, estamos transitando a otra nueva circunstancia, que hace que el presidente López Obrador diga que no se va a buscar la censura, que lo importante es que la regulación de los medios se haga por los propios medios. ¿Sí? Y bueno, pues la ley que está pendiente en el Congreso, bueno, pues es una situación que tendrán que debatir los senadores y por ellos mismos definir si la llevan adelante o no la llevan adelante. Sí, aquí hay un planteamiento de cuál es la relación con los poderes, en el caso del Congreso, pero también con el Poder Judicial, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia acompañó al presidente en la inauguración del aeropuerto, la parte militar del aeropuerto que se llama Santa Lucía. Santa Lucía, pero que lleva el nombre de un Felipe Ángeles, que es un sinónimo de lealtad. Y aquí pues otra vez el mensaje, ¿sí? Cuando están presentes todo su gabinete, ¿sí? Frente a circunstancias donde se especula que habrá cambios de gabinete. Y mientras eso se da, ¿sí? También el presidente va acompañado por la líder del Congreso, la señora Dolores Padierna, la diputada, cuando ahí hay otra llamada de interés, porque se está disputando la joya de la corona, que es la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, y que hay un debate muy fuerte, porque la jefa de gobierno se presupone que se ha aliado con este grupo para fortalecer este tránsito que hay ahora con las elecciones intermedias. Sí, el terreno se mueve, pero también con la información, porque hay una información en donde participa el FBI y la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de lavado de dinero, en donde aparecen políticos, funcionarios y partidos políticos vinculados a esta mafia que se llama la mafia rumana, en una operación Caribe. La operación Caribe está reportando todo esto y con información filtrada a un solo periódico, en donde, aunque hay otras notas retomadas de ese periódico, pero que están presentando imágenes, ¿sí? Imágenes que están jugando un papel muy importante, ¿sí? De quien los coló a la presidencia de la República en la toma del poder del presidente López Obrador. Esto es el contexto en donde se mueve, ¿sí? Las condiciones
favor de un golpe blando y las respuestas que está dando el presidente, justamente cuando el Grupo Puebla descubre que hay una guerra híbrida en América Latina y hace un pronunciamiento al respecto, de lo cual ya platicaremos más adelante, porque el Grupo Puebla es hoy el grupo que viene a sustituir al Foro Social de Brasil, y que este foro pues ya ha quedado rebasado. Es por el momento mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Juan Bautista, ¿algo que quieras tú agregar, maestro querido? Bueno, siempre el debate de regular las redes o la libertad de expresión o la opinión siempre causa una polémica. Hoy está en el Senado, espero que esta apertura tome muy en cuenta las voces de quienes nos hemos dedicado a estos días de toda la vida, digo, desde la preparatoria hasta estos momentos, y lo que implica el valor de crear con un sentido social, con responsabilidad, un nuevo marco legal. Entonces creo que debería ser horizontal, tener todas las voces y caminar en ese sentido. Creo que hay que dejar de lado tanta discusión errática que no tiene fundamento, que hay que centrarse en lo importante, en las libertades, y que esto no cuarte ni inhiba, desde luego, el derecho a opinar o el derecho a disentir. Pues aquí es muy interesante también, porque desgraciadamente, aunque la libertad es una, hay quienes denominan libertad a otras cosas que no lo son, y lo hemos vivido recientemente. Obviamente entendemos que en la parte política y sobre todo gobernando se tengan que adecuar cuestiones al país, al vecino país del norte, pero bueno, que no nos vengan a hablar de libertades cuando nos dimos cuenta que incluso a un mandatario electo constitucionalmente lo bajaron de las redes. Y lo pudieron haber hecho con el otro contendiente y igual hubiéramos protestado. ¿Por qué? Porque era una parte importantísima de que se escucharan ambas voces, un momento histórico importantísimo, que se escucharan ambas voces. Ya después que cada quien diera su opinión, si eran mentiras, no eran mentiras, y que se documentaran esas mentiras en caso de haberlas sabido. Pero no detener o nombrar a algún fiscal por la verdad, porque pues ya nos damos cuenta que hay muchos intereses. Lo mismo está queriendo verse que se autorregule medios como Twitter. Pues sí, ellos nombran a quienes pueden decir quién sí y quién no circula. Eso es muy relativo y eso ya lo hemos visto. Y regulan y pues más que nada eso es coartar la libertad. Yo creo que aquí simplemente se deberían de ir y yo creo que hay que ver esta propuesta de ley que hacen en el Senado por realmente lo que es la libertad, y que no es confundir, no es mentir para decir que se está informando, no es la libertad de mentir, es la libertad de opinar, que es muy diferente una cosa que la otra. Se puede opinar lo que cada quien quiera decir, pero informar, eso sí debe de estar regulado con una calidad en la información, checar las fuentes. Hay veces que desde los mismos poderes formales o fácticos a lo largo de la historia no se ha permitido luego tan fácil tener acceso a la confirmación de algunas cuestiones de manera oficial. Eso pasaba antes. Y sin embargo, grandes periodistas son quienes han documentado hechos aberrantes que ahorita se están dando seguimiento y se están investigando. Y no solamente en México, pero vamos viendo que se va viendo un zigzagueo solamente por cuestiones de interés, ya ni digamos políticos, económicos, de grupos de poder. Así es que este es un tema mucho más allá de una simple situación de cuestión, digamos, de filosofía. Aquí hay muchas cosas por detrás para determinar y para defender lo que son las libertades y lo que tanto tiempo ha costado, y la libertad de todo mundo. No hay ciudadanos de primera ni de segunda, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que se tiene que ver es que no se mienta, pero sí que se diga todo lo que se piensa.
y ya después que se saquen conclusiones. Maestros queridísimos, muchísimas gracias. Ceci querida, algo que nos quieras decir antes de salir del aire, que ya estamos por salir del aire. Claro que sí, pues hay que vigilar no al voto electrónico. Yo creo que es un tema que podemos tocar la próxima semana, creo que y es muy importante. Saludos a todos. Ahí está detrás un punto fundamental, eso del voto electrónico. Ya ve lo que pasó en Estados Unidos cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y aquí en vez de ponerlas a remojar hay quienes qué intereses están detrás. Lo suponemos, pero ustedes decidan. Queridos amigos, mil gracias. Cuídense, recuerden que estamos en pandemia, hay que tener mucho cuidado. Protéjanse, protejan a su familia. Los queremos mucho y sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y eso se trata. Gracias. Besos tronadísimos.